Bueno, licenciado Martín, ¿cómo le pareció la experiencia de su ponencia y su visita a la Universidad de Salamanca, una de las universidades más antiguas de España y de Europa, que es del 1200 de lengua hispana? Bueno, la verdad, dentro de lo que es el marco de la primera visita, en el caso de mi persona, al viejo mundo, es decir, a lo que nosotros desde Latinoamérica conocemos como el primer mundo, con todas sus matices, quizás sus contradicciones y hasta sus facetas muy particulares, cultural. Creo que la visita, que en este caso tiene una finalidad académica, la visita a nada más y nada menos que, como lo dijo usted, profe, la universidad de habla hispana más antigua de Europa, fue bastante importante en cuanto a una experiencia personal, en cuanto a una experiencia hasta ahora, la experiencia más rica a nivel profesional. En ese momento que nosotros hacíamos pie acá en España, primero en Madrid, ahí en el aeropuerto, y luego acá en Salamanca, íbamos viendo distintos matices que se contrastan con la realidad latinoamericana, ¿no? Es decir, podríamos ver ese contraste bastante particular que hay entre la patria grande, esa concepción ya como el libro de Jorge Abelardo Ramos lo planteaba, esa patria latinoamericana tan rica en todo sentido, en los matices culturales, sociales y políticos, y eso íbamos contrastando y asimilando, y en nuestro interior se iba produciendo una especie de dicotomía o de dialéctica, en el sentido de que varias cosas se chocaban, contrastaban, y producto del análisis, la reflexión de eso que hasta el momento parece una tesis, una antítesis, vamos realizando esa síntesis reflexiva interior de cómo nuestro continente, y esto lo digo con el mayor de los respetos y el cariño por ahí que hasta ahora nos han dispensado, bastante en particular por parte del etos cultural español en este caso y europeo a nivel general, nosotros desde nuestro humilde punto de vista vemos que es por ahí poco lo que podemos usufructuar en el buen sentido de la palabra de Europa como un continente ya en ese aspecto un poco envejecido en el tiempo, porque eso es una sensación que inclusive hasta hoy en día la tenemos, como que si fuera que se paró en el tiempo. Y en nuestro continente, nuestra Latinoamérica, constantemente va generando cambios, rupturas, flujos, reflujos, marchas, contramarchas en su proceso de construcción política, social y económica, que poco tiene que ver con la convivencia y el acuerdo y el consenso implícito que políticamente y económicamente tiene este continente, que tanto tiempo ha sido parte de un proceso de guerra tras guerra, de batalla tras batalla, que poco tiene que ver con nuestra historia, ¿no? En el sentido de que nosotros estamos llamados, como inclusive en varios extractos de los textos de Jorge Abelardo Ramos, lo que es la historia del pensamiento nacional y latinoamericano, ya lo venía planteando, esa especie de dinámica entre lo general y lo particular que se da en nuestro continente, nosotros no la vemos presente acá, porque notamos que ese acuerdo implícito que hay en la construcción, por ejemplo, de la Unión Europea, que a usted le tocó vivirlo en carne propia, se da en lo económico nada más, es decir, los hechos culturales nacionales, el nacionalismo exacerbado que en un momento se planteó inclusive ya durante la última posguerra que vivió Europa, es como que en ese momento se vivió la última fase de lo máximo que podía dar Europa en cuanto a lo cultural y lo político, ¿no? Y nosotros todavía estamos en un proceso de construcción de ese devenir histórico político. Entonces, nos llamaba la atención a nosotros, de manera muy particular, ver que en la expresión inclusive de académicos de renombre con quien nos tocó discutir y plantear ideas y publicaciones, por supuesto, que de hecho acá tenemos una de un
colega de acá de Salamanca, que si bien, si no mal no recuerdo, eran dos provenían de Madrid, pero realizaban sus estudios acá en la Universidad de Salamanca. A nosotros nos llamaba la atención los planteos que ellos desde distintos puntos de vista iban realizando, que contrastaban con nuestra visión también dentro del marco del pensamiento nacional latinoamericano. O sea, era natural que existan esos matices entre lo que planteaban ellos y lo que planteábamos nosotros. Venimos de etos culturales distintos, pero lo que sí nos llamaba la atención es ver cómo esa sensación, que también tiene un grado profundo también de racionalidad, por más que sea en primera instancia una sensación, pero después íbamos encontrando la racionalidad a esa sensación. Es muy poco lo que podemos, creo, aprender culturalmente de Europa y de la construcción política futura que Latinoamérica puede hacer respecto a eso. Creo que ahí quiero hacerle una acotación. Yo llegué a Europa en el año 96 y me radiqué en Suecia. A su vez he recorrido todos los países escandinavos, de Europa, y también lo que es Rusia y ir hasta la frontera rusa-china. En ese tiempo yo hacía un análisis bastante contrastable y a su vez hacía comparaciones o analogías de mi formación académica, pero también de lo que tenía por afuera de la academia en los maestros como Abelardo Ramos, como Blas Alberti o como Metol Ferrer, que fueron forjando mi ser, mi manera de pensar y una manera de poder tener una visión más acabada y desde un marco teórico práctico, pero estuve inclusive en el Tratado de Maastricht, después visité Heidelberg, estuve también en la Universidad de Siena, una universidad muy vieja de Italia, en Heidelberg en Alemania y en Ortega y Gasset en Toledo. Por cierto, le llevo más años, pero mi regreso a Europa, ya que he viajado varias veces ya acá, he notado que se ha producido un anquilosamiento en todo sentido, desde el punto de vista nociológico, científico, epistemológico y de teorías que en sí son un poco de eclecticismo, pero que no ayudan a poder comprender nuestra realidad, nuestro eto cultural, ni mucho menos cómo es el sentir y el pensar de Latinoamérica. He aquí que hoy, al estar en esta ponencia en Salamanca, me di cuenta que había todavía las posiciones de nacionalismos exacerbados, que para mí ya tendrían que estar perimidos, pero que volvieron a resurgir a través de todo esto que es una agonía del capitalismo, pero que se mantiene en base a las construcciones que se hicieron en Latinoamérica de lo que es el G20, G90 más 91, más todos los G que le quiera agregar, pero es a los fines, y prácticamente esa es la idea, de mantener el status quo de una Europa opulenta que quiere mantenerse, pero a costa de las extracciones que se hace de la materia prima básica, o sea, de lo que ahora se le llama commodity, pero sin dejar de lado lo que es la dependencia. Lo que antes se sometía a sangre y fuego cuando eran las colonias, ahora se hace un statu quo
un poquito más elevado, con una semicolonia o factorías que le producen un mayor valor agregado, pero que la terminación y la culminación de la parte tecnológica científica está acá. Eso me muestra a las claras que nosotros seguimos en la dependencia y en la periferia. O sea, la otredad se mantiene. Entonces, esto es lo que a mí me deja, ¿no? Por cierto, usted es un talentoso politólogo nuevo acá en este métier, pero es importante que haya llegado de Europa para que vea esta realidad. Yo la viví ya varios años, he andado acá, he dado charlas, también me he formado en ciertos momentos, pero vuelvo y sigo arando en los predios que no son los ajenos, son los nuestros, ¿no? Y ahí está la diferencia de que ellos ya han llegado a una parte como de un CENI, un lugar que están volviendo a resurgir cierto fanatismo, no tan solo ideológicos y políticos, sino también religiosos. Y eso es un mal síntoma de una sociedad que comienza a desmembrarse y a decaer en aras a que no pueden sostener cierto marco ideológico y las ideologías que exportaban al mundo periférico. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, de hecho, como le decía anteriormente, veíamos nosotros en la charla posterior a la conferencia con los colegas de la Universidad de Salamanca, cómo se vertían distintas opiniones, distintos puntos de vista, inclusive distintos marcos teóricos, distintos posicionamientos ideológicos, pero que nosotros al mismo tiempo, mientras íbamos debatiendo en esa mesa de café los distintos puntos de vista, íbamos atendiendo a las distintas posiciones que se vertían en la discusión. Sí, la verdad que ahí se dio la parte más importante y no en la parte de la ponencia y del debate académico. Exactamente, porque hay que decirlo también, el ámbito de la academia y con sus formalidades, sus solemnidades, sus organizaciones internas y demás, sí. Que esto lo venimos ya hace 4 años viviendo desde que comenzamos a salir fuera de nuestro país, a los rincones de Latinoamérica, en este caso a una parte de Europa como es España. Vemos con asombro cómo la academia es reacia en cierta forma, sí, al debate, a la discusión, sí, y quizás posterior a la conferencia, que quizás es el momento más especial y más importante de la conferencia en sí, que es el momento culmine de la misma, que es el debate, se niega hasta implícitamente, hasta de una manera decorosa, sí, el mismo. Nosotros tenemos, si bien tenemos nuestra posición respecto a por qué se niega ese debate, más en el marco donde hay hermanos latinoamericanos como nosotros, sí, con la particularidad que para nosotros tiene Europa en la historia del desarrollo histórico de nuestro continente, vemos, entre comillas, con asombro, cómo en estos ámbitos de discusión nosotros sacamos la parte más importante, más fructífera, porque contrastamos dialécticamente las ideas, no así en la formalidad de la conferencia, donde si bien pudimos vertir de manera muy sintética nuestros puntos de vista respecto a esto que estamos planteando, como yo me animaría a decir, el dilema de Europa, ¿no? Porque yo creo que Europa se enfrenta a un gran dilema, y que nosotros notamos en esas discusiones como nuestros colegas de España planteaban temas que para nosotros no están en la agenda de debate político, no porque estemos extraviados en el camino nosotros estamos todavía tratando de encauzar nuestro camino político, económico, social y cultural con Latinoamérica, como nosotros la queremos ver unida, como esa gran confederación, esa gran unión, esa gran nación latinoamericana, como planteaba
entre otros Jorge Abelardo Ramos, ¿sí? Porque si bien nosotros reivindicamos el pensamiento de Jorge Abelardo Ramos, hay muchos que lo precedieron a él y lo siguieron, sí, y continuaron. De hecho, nosotros nos sentimos parte de ese continuo, ¿no? En el tiempo de las ideas de Ramos, y consideramos que nosotros tenemos muchas cosas que descubrir desde Latinoamérica y aportar, inclusive nosotros aportar a esta ya envejecida Europa, con todos sus reflujos de nacionalismos perimidos, que para nosotros tendrían que estar perimidos. Bueno, esa discusión... Y tendrían que estar en el basurero de la historia, ¿no? Sí, porque provocaron grandes atrocidades humanas, como fue el nazismo, por ejemplo, o el fascismo, o acá el franquismo, que en España mismo el franquismo. Que es negado, ¿no? Bueno, eso es una de las tantas cosas que a nosotros nos llamaban la atención de esa discusión de café, que lo repetimos, fue la más fructífera. Se dio lo que nosotros queríamos que se dé quizás en el ámbito institucional, académico, interno, claro. Pero que terminó dándose, como dice usted, profe, en el ámbito informal. Pero que ha sido lo más obviado la cuestión de la política de Franco, ¿no? Exacto. Nosotros lo queremos decir a esto porque de hecho tuvimos el valor suficiente, si se quiere, de decírselo en la conferencia frente a frente, en el ámbito de la formalidad, y luego en el ámbito de la informalidad también. Nosotros nos sentimos, creo que como latinoamericanos, no solo llamados a construir nuestro propio camino, sino no tenemos quizás, y lo digo con mucho respeto, porque estamos en este lugar, en esta parte del continente europeo, no nos sentimos con la obligación y la deuda de deber algo a la civilización europea. Al contrario, yo creo que acá se hicieron los debates para saber si nosotros, cuando nos descubren, si éramos primero hijos de Dios. Segundo, si podíamos ser mayores de edad. Después seguía la tutoría y de acá surgieron las leyes de India que no se cumplieron ninguna. Entonces, haciendo un reconto de todo esto, llegamos a un punto cero. Volvemos como que ellos piensan que nosotros somos la periferia y ellos son el centro. Cuando el globo terráqueo, si alguien lo analiza racionalmente y con una lógica la más elemental, aristotélica, no hay una parte de arriba y una parte de abajo. No hay una parte a donde se separe Europa hacia arriba y nosotros hacia abajo. Pero eso fue de una manera antojadiza para mostrar lo que es lo superior y lo inferior. Entonces, seguimos en esa tesitura y no se ha movido. Y a mí eso me entristece porque yo, la Europa que conocí en los años 90 y ahora, en las grandes revoluciones tecnológicas y científicas, veo que desde el punto de vista humano, o digamos de la concepción de un hombre nuevo, no se encuentra. Sí podemos encontrar que Latinoamérica se ha caracterizado por tener libertadores y acá por tener conquistadores. Eso es algo que hemos dejado muy en claro en la ponencia, porque es una epistemología y una ontología en la cual ellos ignoran, o si la saben, tratan de soslayarla e inclusive la ponen debajo de la alfombra, todas las atrocidades que tuvieron acá y que luego los tuvo que unir el espanto a través de la unidad económica del euro, que después se fue construyendo, pero cada uno manteniendo sus pequeños predios, pero a donde hay un país que manda, que es en este caso Alemania, con su política fuerte y a su vez
el control como una orquesta sinfónica que la dueña de la batuta es Merkel y el resto afina sus violines y hasta el pífano, el último instrumento, para que sonen a los sones y acordes de la música que quiere escuchar ella y el Parlamento Europeo que se encuentra en Bruselas. Con esto quiero decir de que para mí ha sido importante que tú vengas. Yo pensaba que esto me iba a deslumbrar más. No, porque no he cultivado más. Creo que el aporte que nosotros hicimos, ellos tomaron notas, no sé si les interesa, no sé si a lo mejor será mañana producto de alguna reflexión o de ignorarlo totalmente y seguir las cosas. ¿Usted qué opina? Bueno, de hecho, tal cual usted lo acaba de decir claramente, y ahí quisiera marcar dos puntos, y creo que según mi humilde punto de vista, según mi perspectiva, se ha visto, se ha evidenciado en las discusiones de café que tuvimos posterior a la conferencia. Sí. Una es que la academia, el academicismo más precisamente, y el academicismo europeo Sí. tiene muchas similitudes con el academicismo latinoamericano. Correcto, correcto, sí. En vez de ser o de posicionarse como método científico de interpretación, indagación y cuestionamiento crítico de la realidad para resolverla a esa realidad que tenemos, A esos fines se hicieron. teóricamente esa es la finalidad del mundo académico. Se ha transformado tanto las instituciones académicas europeas como las latinoamericanas en factorías de un pensamiento colonizado totalmente, Correcto. en este caso desde este lugar del mundo colonizador, Sí. y pedagógicamente hablando, Sí. y que nosotros vemos y nos sorprendemos cada vez más de cómo quizás en ese sentido Sí. poco podemos aprender de la academia, Sí. como un lugar en el que se reflexiona críticamente sobre la realidad y que se puede resolver. Ahí es donde yo agradezco, la verdad, la posibilidad que en este caso las personas que nos rodean, usted, me han brindado de poder conocer lo que también para nosotros es la otredad, ¿no? Pero la otredad, Claro, vista como una instancia civilizadora, claro. y lo digo, y este es el segundo punto al que quería ir, aparte de la academia. Muchos se desvelan en Latinoamérica, y ahora entiendo muchas cosas que sabíamos discutir en nuestros países hermanos de Latinoamérica, y en charlas que tuvimos con otros colegas, con usted. Que venimos de México. Claro, exactamente, que nada más y nada menos que el gran enclave, ¿no? Sí. Que es México, como ese país, que inclusive hasta acá mismo lo considera, ¿no? Llamado a un rol importante Sí, en la construcción sí, de sí. Latinoamérica. Nosotros hemos llegado a la conclusión, aparte de lo académico, hemos llegado a la conclusión que, y yo la verdad no esperaba, y se lo digo esto más con el corazón que con la racionalidad, no esperaba encontrarme con algo que quizás poco pueda aprender, al contrario, esperaba. Sí. ¿Sí? Y con esto no estoy diciendo que es una desilusión. Para mí, Sí. en el fondo, como latinoamericano, Sí. es una satisfacción darme cuenta Claro. que los hermanos latinoamericanos que tanto se desvelan por las luces del conocimiento y la civilización Y se europea, en Europa, ¿no? exactamente, que como que necesita reflejarse Sí. en Europa, en sus anquilosadas, como decía usted, estructuras políticas, sociales y económicas, poco tienen que reflejarse en nosotros, o nosotros reflejarnos precisamente en ellos. Entonces, eso fue, en el fondo, para mí, una especie de quiebre epistemológico, una especie de quiebre espiritual, cognitivo, nociológico, Correcto. porque yo esperaba encontrarme de verdad con eso, esa especie de prejuicio, porque la verdad que vinimos muy bien, en el caso mío, a romper prejuicios para bien, Claro. porque yo esperaba, bueno, como todo creo latinoamericano, que
hace por primera vez pie en Europa, decir, bueno, acá comenzó todo, acá comenzó la historia, acá comenzaron las grandes revoluciones, las grandes revueltas, acá nacieron desde el liberalismo hasta el marxismo, los nacionalismos, el psicoanálisis, o sea, legados del pensamiento social y de la reflexión teórica política muy importante para la humanidad. Y que eso, ojo, eso quedará establecido para la posteridad y se lo debemos a Europa en el aspecto de haber sido la primera en comenzar con este tipo de cuestiones que para la luz de las grandes gestas emancipadoras, inclusive en nuestra Latinoamérica, fue muy importante. Claro, porque inclusive muchos vinieron a formarse. Exactamente, de hecho lo hablábamos la otra vez, que muchos de nuestros grandes libertadores, no conquistadores, como bien lo dijo usted acá, europeos, ¿no? Europeos. Y se lo dije, ¿no? Sí, dijimos muchas cosas, sí, creo, sí, ¿no? Sí, bastante. Una carga bastante importante en lo racional, en lo académico y hasta en lo emotivo, que quizás puede herir hasta la susceptibilidad de las personas, pero que nosotros consideramos necesario plantearlo como una reivindicación histórica. Es decir, ¿por qué hablo de una reivindicación histórica? Porque hasta hace unos días atrás, antes de llegar acá, de hecho con la relevancia de estar nada más y nada menos que en una universidad matriz, ¿no? de la más antigua de Europa, una de las más antiguas del continente europeo, entre las que se encuentra la Universidad de Bolonia, de Oxford, la misma de París inclusive, pero estamos hablando de una universidad matriz en donde el conocimiento, como se lo ha planteado durante muchísimo tiempo, inclusive en Europa mismo, como esa luz del conocimiento que va generando civilización, encontrarme con ese contraste de que no es así, no es así, porque en teoría venimos desde Latinoamérica a encontrar esa luz civilizatoria y decir, bueno, esto es Europa, esto es el conocimiento, es el sumum de la civilización humana. Bueno, tristemente lo tengo que decir que no es tan así, no es como segundo se plantea en el prejuicio. Claro, que es el sumo de la expresión del capitalismo transnacional que sigue sometiendo a las periferias, pero que ellos se mantienen y siguen en sus estructuras, como dije anteriormente, anquilosadas, por el solo hecho de seguir manejando una economía de dependencia, una política de dependencia que en nada ha cambiado el statu quo. Así es. Creo que, como lo dice usted, profe, muy acertadamente, Europa antes, después del perimido proceso feudal, de la Edad Media, que de hecho acá hay grandes vestigios que todavía pueden verse, y esa es mi sensación de cómo parece que en Europa el tiempo se ha detenido, lo que había sucedido con la modernidad en los países donde la burguesía comenzaba a tomar las anclas del poder político, con la Revolución Francesa, que es el sumum o es el modelo que siguió Europa político en cuanto a... Y que ha sido cristalizado porque lo dejan hasta ahí. Exactamente. Que hasta ese momento fue modelo a imitar por los países de Latinoamérica en esa coyuntura histórica. Nosotros podemos ver como eso hoy en día, y eso es lo que en definitiva quería graficar claramente y contundentemente con lo que venía diciendo hace un rato. No tenemos nada que aprender hoy en día de las viejas estructuras culturales, políticas y económicas de Europa. Nosotros estamos hoy, creo, más firmemente que nunca, después de haber visto esto, y creo que y es algo que compartimos con vos, Ricardo, de que nosotros, inclusive no nos llama la atención del mismo Estados Unidos. Nosotros lo decíamos, esto es una discusión ahí personal, particular, que teníamos hace el día de ayer. Creo que hasta el mismo Estados Unidos tiene un poco más de qué aprender, ¿no? De imitar. Acá la sensación, y que de hecho yo pensaba que era solamente una sensación, una percepción,
mía solamente, a mí me refrendaste esa sensación y la transformaste en certeza, porque ya es la segunda, tercera vez que viene de Europa, en tu caso, y mi sensación la corroboré, y esa percepción corroboré que no solo era una percepción, una sensación, era una certeza con lo que me dijiste, que yo pensaba, dije, en palabras tuyas, yo pensaba encontrarme con otra cosa, con otra situación, en la cual de verdad se pueda seguir construyendo el conocimiento en base a la experiencia, en base al descubrir. Y inclusive a un intercambio que no existe. Que no existe, y ni siquiera porque existe. hay imposición. Exactamente, ni siquiera existe en el mundo académico que ellos tanto defienden. Correcto, sí. Que Bueno, son la usina de conocimiento, ¿no? Exactamente, de hecho lo podíamos ver ahí en el... Le quiero mostrar, para que lo muestre, este es el libro que nos Chiaro. Sí. Este es el libro que nosotros presentamos en la ponencia. Correcto. Y esto es un manual que tendrían que leerlo a donde encuentran el ABC de nuestro pensamiento. Exactamente. Muéstrenlo para que más o menos... Bueno, de hecho acá, cuando dimos la conferencia, nos regalaron muy cordialmente estos académicos de la Universidad de Salamanca, ¿sí? Acá está esta publicación, que es una publicación relativamente breve, muy actual, que habla de las alternativas al neoliberalismo en América Latina, las políticas económicas en Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador. No figura Argentina. No, de hecho no figura Argentina, una particularidad bastante importante. Habría que preguntarle por qué, ¿no? Ahora, pero lo que a mí me llama la atención, y que creo que lo hablamos en un momento, es cómo esto que nosotros, digo nosotros, por ponerme en el lugar de varios hermanos latinoamericanos, consideramos el sumum del análisis político, el sumum de la cultura, de la civilización, tanto en lo social, en lo cultural. Para nosotros esto no es un aporte. No, es una gran liviandad y una compilación mal copia hecha de Latinoamérica, con ojos vistos desde Europa. Y con otra cosita más, una gran contradicción interna. Correcto. Aquellos que apoyaron junto con Norteamérica el advenimiento y el anclaje del neoliberalismo en Latinoamérica, hoy nos quieren enseñar a nosotros cómo tenemos que desterrar el neoliberalismo en Latinoamérica. Cuando ellos son los artífices. Bueno. Entonces nos despedimos mostrando este libro y este libro. Bueno, de hecho, nosotros en la conferencia lo planteamos con estos libros en mano, cómo es necesario volver a recuperar el pensamiento nacional y latinoamericano como el sendero que ya comenzó a construirse hace muchísimo tiempo, con San Martín, con Bolívar, con Sucre, con O'Higgins, con Artigas, y con grandes aportes desde la práctica, como inclusive Manuel Belgrano, que tuvo la oportunidad de formarse en la Universidad de Salamanca, en la cual tuvimos la hermosa posibilidad de dar una conferencia, ¿no?, en el día de ayer. Y acá también estuvo Bartolomé de las Casas, Unamuno, pero Bartolomé de las Casas llevó las leyes de India, que surgieron de acá. Exactamente, en donde las mismas en discusiones álgidas discusiones que tuvieron en los cenáculos académicos en la Universidad de Valladolid. Exactamente, se planteaba precisamente si nosotros éramos personas, si éramos hijos de Dios o no éramos hijos de Dios. Bueno, creo que esa matriz colonial, primero en su práctica, es decir, la colonización brutal que fue a nuestros nativos de Latinoamérica, como fue la llegada de España al continente americano, el nuevo Portugal, exactamente, en donde la misma se llevó a cabo de manera brutal, primero en la destrucción no solo cultural, sino en el asesinato, persecución de los pueblos nativos de Latinoamérica, luego con la pesada losa ideológica y cultural que fue
la Inquisición, ¿no? Que eso nos llamaba la atención a nosotros, que ellos Que todavía acá sostienen y siguen contra, reivindicando. y van contra Lutero. Exactamente, reivindican la Inquisición. No lo dicen directamente, pero muy implícitamente está claro que se siguen reivindicando. Y hay fanatismo. Por supuesto, la Inquisición, y cuestiona y bastante fuertemente las obras de Lutero, de Calvin, de todo el En protestantismo. 2 palabras, una pequeña síntesis. Bueno, creo que, como te venía diciendo hace un momento, ¿no? Producto de todo ese proceso histórico que tuvimos de conquista, primero por medios fuertes, como fue lo militar, lo político, la violación sistemática de nuestra cultura. De hecho, venimos de México y eso todavía está muy actual, está muy en discusión en nuestro pueblo en Latinoamérica todavía, quizás con algunas desviaciones del eje central, pero discusiones al fin. Luego el proceso emancipatorio que se dio con nuestros grandes libertadores, como Bolívar, como San Martín, el mismo Belgrano, que desde su práctica, no solo desde su pluma, sino desde su práctica política, lo dejó tan en claro, como es el camino a seguir, como lo mencioné hace un rato, Artigas, O'Higgins, Sucre, esos grandes gestores de la emancipación latinoamericana, porque nuestro continente, como lo dice acá el libro de Jorge Abreu Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana, que es el marco, esto sea el marco del pensamiento nacional y latinoamericano, creo que tenemos que recuperar esas raíces, y no porque se hayan perdido, porque hay coyunturas políticas que en un momento nos hacen olvidar esto. Y han sido ocultadas por la oligarquía, ¿no? Exactamente. Por eso nosotros creemos que es necesario recuperar y desterrar ya no ese colonialismo práctico, político, militar, como decía antes, sino esa colonización pedagógica que se da en el marco de nuestros países como semicolonia. Es decir, seguimos siendo en Latinoamérica semicolonias, en el sentido que tenemos un estatus jurídico político de un país soberano, de países, es más, estancos, en el sentido de que la oligarquía portuaria muy hábilmente ha logrado dividirnos. La balcanización. Exactamente, y encima, a través del sistema educativo, inculcar, hacernos creer que la nación como nosotros la conocemos, es decir, la nación argentina, la nación ecuatoriana, la nación venezolana, la nación brasilera, son nacionalismos nativos, cuando en realidad es una imagen especular de las oligarquías portuarias con la finalidad de desterrar definitivamente esa idea, esa gran idea originaria y bastante revolucionaria que tuvo Bolívar y San Martín, de considerarnos únicamente una nación entera, es decir, la nación es la nación latinoamericana, no existen como acá en Europa, sí existe el nacionalismo y es imposible pensar una integración. Y acá existe el inglés, el francés, pero existe como tal. Es imposible, lo que nosotros dijimos en la conferencia, es imposible pensar una nación latinoamericana traspolada a Europa. En Europa el alemán es alemán, el inglés es inglés, el español es español. Los hechos culturales en base a los nacionalismos acá se forjaron muy sólidamente. Entonces, acá lo máximo puede haber es una integración. Y se cristaliza. Sí, por supuesto, y se ha anquilosado, como lo dijimos hace un momento. Y se ha transformado en algo. Nosotros no tenemos un modelo acá en Europa, yo lo afirmo, desde Europa, no tenemos un modelo en el cual mirarnos como integración latinoamericana. El modelo está acá, en nuestros propios pensadores, en nuestros propios libertadores, en la gesta emancipatoria que en su momento planteó en la práctica y en el pensamiento Bolívar, San Martín, Artigas, O'Higgins, Sucre. ¿Sí? Nuestros modelos a seguir están en nuestra propia Latinoamérica. Bien. Nosotros somos esa gran nación latinoamericana y estamos llamados a consolidar ese legado, no en base a imitación, como lo dice Manuel Ugarte en su escrito del dolor de escribir. No estamos llamados a roturar
predios ajenos, sino nuestros propios predios. Por eso nosotros siempre cerramos nuestras conferencias hablando de que hay que dejar de ser en otros para pasar a ser en nosotros mismos. Ese ser en sí y para sí. Bien. Eso es lo que estamos llamados a construir. Y quédense tranquilos que se van a sacar las dudas viniendo a Europa y se van a dar cuenta que como latinoamericanos nosotros tenemos todavía un mundo por descubrir en Latinoamérica. Sí. Tenemos y por construir pensadores que reivindicar y seguir reivindicando en contra de ese colonialismo pedagógico que tanto ha hecho estragos en la conciencia de nuestra intelectualidad latinoamericana, que de hecho muchos hasta hoy en día siguen con la idea de venir a Europa a descubrir un mundo nuevo, cuando de hecho no hay, es muy poco lo que se puede descubrir acá, salvo historia pasada, salvo historia pasada. Nada más. Por eso es que hay que recuperar, creo, Ricardo, el legado de nuestros pensadores, acá, como estas grandes obras que de hecho me ha tocado encontrar en mi largo camino acá hacia España, que encontré en Tucumán, ¿no? En la misma academia, de a poco va reconociendo, va incorporando y reconociendo el aporte de grandes pensadores en el marco del pensamiento nacional y latinoamericano. Ahora están haciendo sapiens. Sí, de a poco van dejando de hacer cienciología, diría yo, ciencia de la ciencia por la ciencia misma, y están volviendo a las raíces de utilizar a la ciencia, la reflexión, el pensamiento crítico para cambiar nuestra realidad, para, creo, un mejor presente de toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, entonces, creo que eso es fundamental. Estoy muy agradecido de hacerle este reportaje, porque para mí es importante, el legado usted lo va a seguir. Yo ya hice un camino bastante largo, eso no quiere decir que no voy a seguir, va a ser hasta que la parca me encuentre en algún lado, pero lo importante es que usted tiene todo un camino a seguir, a construir, y yo diría que entre su plenitud de lo que tiene visto dentro de su proyecto, no tan solo personal, sino político, económico y social del pensamiento nacional latinoamericano, tenemos salvada a Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profe, y le agradezco los conceptos, las palabras vertidas. Creo que nos sentimos continuadores de esta agenda, de lo práctico, la praxis cotidiana y fundamentalmente en el pensamiento, porque estas son de verdad batallas del pensamiento. Correcto, sí. Porque creo que es la batalla que venimos perdiendo hace mucho tiempo. De hecho, por eso tenemos en Latinoamérica muchos compañeros, muchos hermanos de lucha que van claudicando las banderas porque se van alejando de la matriz del pensamiento nacional y latinoamericano, que es nuestro pensamiento. Digo, cuando digo nuestro, digo de toda Latinoamérica. Y creo que eso es lo que hay que recuperar y que de a poco, luchando día a día, vamos de verdad a poder construir de una vez por todas la gran nación latinoamericana que tantos otros, hace muchísimo, ya hace más de 200 años, vienen planteando desde nuestro continente, desde nuestra Latinoamérica morena, y que para mí es fundamental todo lo que he aprendido hasta este momento de su parte, profe. De hecho, yo me siento con la gran obligación y la responsabilidad, más que obligaciones, para mí una responsabilidad histórica, porque creo que las obligaciones no las tienen en el trabajo. Esto es una responsabilidad histórica y que la hermandad en la lucha es lo fundamental y es lo que usted me ha sabido transmitir pedagógicamente, haciendo docencia siempre y haciendo política, que es fundamental entender eso, que esto es un cambio también político, no solo es un cambio de la matriz de la idea. La cultura, la historia y la política van de mano. Exactamente. Y yo le agradezco mucho, y no solo a usted, profe, porque es parte fundante de esto, desde hace muchos años que nos conocemos,
quizás no lo necesario todavía, porque creo que Sí. todavía hay muchas batallas que librar. Sí, sí, sí. Y hay bastante batalla por pelear y saber si le vamos a ganar. Claro, lo único que va a impedir que sigamos luchando es la muerte. Es la muerte. Es la única. Nada más. La única. Y bueno, Como diría Unamuno, el hombre es ángel, es una bestia, el hombre ama, quiere, pero es hombre. Como hombre muere, siempre muere. exactamente. Profe, Ha sido un gusto. muchas gracias por todo Bien. y un saludo a la distancia y a todos. Bueno, muy amable.